Queridos amigos de mi Story Channel, quiero darles la bienvenida porque hoy me encuentro en una grata compañía con Solia María Centeno y quiero contarles un poquito acerca de ella. Solia María Centeno, ella es una escritora boliviana, ya con varios bestsellers publicados, ¿verdad, Solia? ¿Son cuántos? Por ahí me Bueno, enteré. muchas gracias. Bueno, he participado en 4 colaboraciones y los 4 libros han sido bestseller en México, en Estados Unidos y uno de ellos también sumó en España. Muy Y bien. aparte tengo 2 libros de autoría personal, que si bien en Bolivia no trabajamos tan bien el tema de la difusión, el tema literario, pero también no han logrado ser bestseller, pero sí me han abierto muchas puertas y son los causantes de que haya llegado a estas comunidades donde sí hemos logrado el bestseller. Y eres una investigadora independiente y gracias a esa faceta tuya de tantas, porque veo que eres plurifacética, fue que llegué a ti, porque yo me encontraba en una de esas búsquedas que hago en internet, estaba averiguando acerca del primer emperador japonés, Jimmu Tenno, y logré ver una entrevista que te realizó Maggie Cabeza, perdón, que me pareció muy exhaustivo, tu investigación, muy exhaustiva, muy detallada, y yo quedé ahí enganchada. Yo dije, yo tengo que invitarla porque yo sé que las personas que vienen a mi Story Channel, Sonia, son personas muy curiosas y también investigan muchísimo. De manera que son personas ya, algunas bastante, con una cultura muy amplia acerca de lo que, lo que es la historia, las escrituras y todo lo que tenga que ver con las culturas antiguas, que esa es mi pasión. Entonces, Sonia, yo quisiera, primero que todo, bueno, yo les contaba a nuestros amigos de Mystery Channel que tú eres de Bolivia. Entonces, eso me interesa muchísimo. Pero antes de ir al tema, yo quiero llegar directo a ti con una pregunta así directa. ¿Qué opinas tú acerca de la paleoastrología? No me sale. La paleoastronáutica, es que se me enreda la lengua. O sea, de los antiguos astronautas, de esos colonizadores que se ha hipotizado ya por parte de varios estudiosos independientes que nos han estado visitando desde tiempos muy remotos. Y yo quería preguntarte, ¿tú qué opinas? Porque son teorías, ¿no? Bueno, yo siempre digo que la respuesta está en la historia de la humanidad y que es una de mis pasiones. Es más, considero que sin ánimo de dar afirmaciones, porque sabemos que todo con el tiempo se va afirmando, pero Exacto. cuando yo comparo desde que comencé como un hobby la investigación hasta hoy que lo estoy comenzando, tomando como un estudio formal, camino a una profesión, descubro que cada vez se confirma que el planeta fue parte de una colonización eh, planetaria y que todo, cuando uno relaciona la mitología con las filosofías ancestrales del mito de la creación y el mito de la creación del universo y la creación del hombre, y cuando comienzas a tomar inclusive libros sagrados, desde el Bhagavad Gita, desde lo que es la Biblia, desde lo que es la Torá, te das cuenta que todo tiene una misma historia tan similar como es el inicio de la creación, que en eso coinciden casi todas las filosofías. Ahora, eso podemos ir a la parte, si quieres, emocional, creativa, espiritual, como dirían los racionales, la imaginación. Cuando vemos desde el punto de vista racional y nos basamos en la ciencia, pues aquí entran las grandes ruinas arqueológicas que con gran tecnología han sido creadas, que ni siquiera el paso de miles o millones de años han logrado destruir la perfección de una construcción que delata una tecnología ancestral que cada vez va respaldando el tema de que han existido otras culturas mucho más avanzadas que la actual, que han venido a duplicar la sabiduría que hoy estamos supuestamente recién descubriendo. Me interesa lo que dijiste porque hay personas, y también te quiero pedir el punto de vista que tienes respecto a eso, que dicen que pensar en el hecho de que culturas más avanzadas hayan acompañado la evolución técnica y cultural de estas civilizaciones
Es una especie de discriminación que se les disminuye, que es hasta racista, lo dicen. Encontraste ese término, imagínate. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú piensas que sea como disminuir las capacidades de estas culturas, el hecho de que existan estas hipótesis de que hubo civilizaciones mucho más avanzadas que prácticamente los apadrinaron y les transmitieron? Es que, perdóname, pero de hecho ellos mismos hablan de que los dioses les enseñaron y que esos dioses, hijos de las estrellas, vinieron y les enseñaron la agricultura y tantas Así cosas es, que ellos se lo atribuyeron a esos maestros, pudiendo es, digamos, darse el mérito ellos mismos, ¿no? sí. Mira, yo siempre digo que toda construcción de historias la puedes hacer desde dos puntos de vista. La parte individual, subjetiva, o puedes pensar en una parte comunitaria o neutral, donde comienzas a usar las palabras y la relación de hechos respetando el espacio de cada protagonista. Comienzo con esta introducción por no decir el ser humano se divide entre egoísmo y lo que quiere decir el, el amor universal, el amor a la humanidad, o que estás con un sentido social, liderazgo personal o liderazgo social. Ujú, Cuando uno está desde la parte individualista, tu ego no puede permitir que haya alguien mejor que tú. No puede mm, permitir, tu cultura no puede permitir que exista una cultura mejor que tú. Y aquí no solamente tiene que ver la parte espiritual, sino también el enfoque educativo de la cultura con la que uno ha sido formado. Entonces, ujú, como estamos en un planeta diverso, existen dos sistemas culturales, que es el individualismo, que fortalece la materia, que solo creo en lo que mis ojos ven, y si yo no lo vi o no lo viví, no existe, es como meterte en una burbuja, inclusive mm, estarías yendo contra un principio divino, que es, si tú verdaderamente crees en una esencia, en una sustancia divina, ¿cómo puedes pensar que nosotros, humildes mortales, podemos pensar que somos los únicos en una creación que puede ser infinita? Ahora, cuando me voy desde otro punto de vista universal y yo amplío mi mente y comienzo a salir de mi rebaño, a salir de mi manera, de mi cultura y comienzo a observar, solo usando la observación en otras culturas, puedo comenzar a ver tantas diferencias y tanta diversidad cultural que uno dice, ¿y en qué momento nacieron estos hábitos? ¿Y en qué momento comenzaron a vestirse de esa forma si yo en mi cultura siempre usé esta forma de vestir? ¿Y en qué momento nació ese idioma? Y ese idioma dicen que nació de otro idioma. ¿En qué momento nació este otro idioma? Cuando comienzo a mirar las estrellas y uso la simple observación y miro el cielo y me pongo a pensar que un simple cohete por apenas ha llegado a la Luna y llevamos no sé cuántos años queriendo llegar al siguiente planeta, que es como decir al vecino de la próxima cuadra, exacto. ¿no? A Marte. No, Sí, no, sí, es sí. como decir, ah, no, mi casa y mi familia somos los únicos en este planeta Pero ni y siquiera un día hemos salgo podido de mi casa. regresar, entre comillas, porque te soy sincera, yo no creo que hayamos ya alunizado, sinceramente, te soy sincera. Pero digamos que lo Hasta hayan eso, logrado en imagínate. los años 60, ¿no? Digamos que lo lograron con esa pobrísima tecnología que tenían. Sería un milagro si hubieran llegado, pero ¿por qué no regresan? Es una de las cuestiones que se están repitiendo mucho, las personas se preguntan, ¿y por qué? Entonces siempre Desde está el momento que la somos economía, mortales, amiga. que es muy costoso. Pero mira, lo que tú has dicho me gusta mucho porque tenemos la muestra dentro de nuestro propio planeta, tenemos la muestra de esa multiplicidad de también de especies que hay aquí adentro y esa variedad que hay entre nosotros mismos, los seres humanos. Piensa que los Vedas decían que hay más de 400.000 o cuatro, no me acuerdo la cifra exacta, pero hay muchísimos humanoides, o sea, ellos hablaban de humanoides en el universo, ellos lo decían abiertamente. Y la cultura india es muy abierta al respecto, ellos son muy francos y no le tienen miedo a hablar de sus ancestros y que ya volaban y que había vimanas y que ellos tienen una carrera espacial de 3.000 años. O sea, ellos no dicen, Así es. ahora lo estamos haciendo, ellos reconocen todo eso. Es Mira, así. yo pienso que ninguna ciencia nos hace daño,
yo pienso que donde estamos fallando es en la metodología, en el sistema educativo. Porque yo puedo hablar de muchas culturas, pero Ujú. si yo aprovecho mi influencia y aprovecho mi posición en una estructura, y más aún si son personas que tienen menos experiencia en la vida, hablamos de estudiantes, por ejemplo, estudiantes de secundaria, que es ahí donde nos recibimos la programación, yo puedo Ujú. aprovecharme de mi imposición de mando y poder y de confianza y autoestima y seguridad, y te puedo decir, esto no sirve, tú solo vas a hacer caso a esto, cuando en realidad estas ciencias son simples elecciones del ser humano. Yo puedo elegir si soy una teóloga dogmática, puedo elegir si rechazo la teología y me puedo ir a meditar a una montaña y no quiero saber y quemo los libros y digo los libros no sirven y cero tecnología, como también puedo ser una persona que me limite solamente al materialismo, a la espiritualidad. Entonces yo considero que ningún conocimiento que te lleve a un camino, a un estilo de vida, es malo. Donde estamos fallando es en la manera de enseñar y educar desde el egoísmo, o enseño desde el egoísmo, o enseño desde la neutralidad y abro puertas al estudiante para que elija su camino, le ayudo a encontrar la verdad por sí mismo y lo llevo a un autoconocimiento usando una herramienta que puede ser súper materialista, te puedo llevar a una reflexión profunda. Pero si yo de una manera egoísta comienzo a imponerte y te digo, no leas estos libros son prohibidos, no mires esto, no vayas aquí, no, sabes que no te juntes con esta gente porque esta gente te va a hacer daño. Esa programación la hemos recibido en el colegio, en la universidad, en Así todos es. los sistemas educativos, Ujú. ¿no? Entonces, creo que estamos fallando como sistema, que esa es la parte donde tenemos que comenzar a trabajar. Exacto, y sabes que lo más preocupante, que no es solamente ya desde la escuela, desde los inicios de la escuela, eso que tú dices es verdad. Ya te van programando para creer, no creer en esto, ya con dogmatismos, y luego uno dice, bueno, pero en la universidad hay más apertura, no. Y luego, y hablo, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Luego, cuando el científico sale, dice uno, no, pues ya tiene autonomía, ya puede decir lo que piensa. No, porque si dice algo que esté fuera de, digamos, de la oficialidad y de esa línea narrativa que llevan ellos, por ejemplo, los arqueólogos, los astrónomos, o sea, la gente que trabaja en la ciencia, ellos tienen que estar muy atentos y en la medicina últimamente lo hemos visto, que quien se salía de la narrativa era totalmente apartado, sí. Entonces, mira que hace poquito, haciendo un gran Sí. paréntesis acá, no sé si tú te diste cuenta de esto que se está hablando muchísimo de la primera vez que se habla en el Congreso norteamericano acerca de los UAP, de los ovnis. Es una cosa que no tiene antecedentes ni precedentes, es algo totalmente nuevo y allí nos damos cuenta de esto que tú estás diciendo, porque ya estamos hablando de niveles muy altos de personas y también están muy restringidos. Los pilotos no pueden hablar porque los amenazan. Lo mínimo de la amenaza es que pierdan el trabajo, pero pueden perder también la vida. Entonces estamos viviendo una época también de mucha censura y eso es preocupante. Por eso yo estoy tan feliz de que haya gente como tú, que son investigadores independientes. Eso es maravilloso, porque ustedes son personas Gracias. autónomas, libres. Es una cosa que me da mucha esperanza de que en un futuro los jóvenes van a poder acceder a muchos conocimientos. Y Y bueno, y gracias a personas como tú también, porque los investigadores no somos muy buenos marqueteros, si no tuviéramos muchos sí, seguidores. es verdad, ustedes están en Y, sus libros y nosotros sí. después vamos a molestarlos, ay, venga, y Nosotros, contactamos. gracias a ustedes, gracias a personas como tú, querida amiga, que trabajan de manera disciplinada, ordenada, hacen una producción espectacular, muy buenas ediciones de video. Si no Ay, fuera por gracias. ustedes, nosotros, nadie sabiera de nosotros. Ay, Sonia, Así me que tengo que somos un gran interrumpir un equipo. segundo, qué pena con todos, es que mi gata me está tocando la puerta. Color blanco, wow, pero qué elegante, me imagino. Entonces, Ese es bueno, un tema de un programa completo. sí, de hecho yo le dediqué un video porque ellos, pues, mira, Sonia, para mí, o sea, hay un diseño detrás de todo, hay una inteligencia o unas inteligencias, no sé si es una o varias.
Y los gatos, yo los observo y digo, no pueden ser producto del azar. O sea, toda esta maravilla, esta perfección tuvo que ser realizada. Aquí detrás Así es, hay así un es, diseño, ¿no? así Y es. bueno, y hablando de diseño, hay algo muy interesante allá por donde tú naciste, en tu lugar de nacimiento. Vamos a dirigirnos ahora hacia esas tierras tan bellas, a la altiplanicie Así boliviana. es. Te Qué voy a llevar de maravilla. paseo, Tú querida vives amiga. allí? ¿Qué ciudad es? Bueno, yo vivo en Santa Cruz de la Sierra. Ah, Estoy a una hora de vuelo de la ciudad de La Paz. Y sí, La Paz está como más o menos a unas 3, 4 horas, dependiendo si con qué velocidad vas, sí, porque es una pampa que va ese camino. Yo me sí. acuerdo que tardábamos 4 horas, en esa época no había la carretera que hay Ah, hoy. sí. Para mí en mi mente tengo 4 horas porque íbamos por tierra. Me acuerdo, yo visitaba esas ruinas cuando tenía mi primera visita, fue a mis 6 años. 6 años Sí. cuando todavía el monolito estaba en la plaza. Yo jugué El con el monolito monolito, Bennett, ¿cómo es que se llama el monolito? El monolito Bennett, porque recién en el Ajá. año 2000 lo trasladaron al Museo de Tiahuanaco, que hoy, digamos, ya no se lo puede tocar, está un poco más todo sellado. Yo me acuerdo que lo abrazaba, gracias, por suerte que no le dejé Sí. corazones y no le dejé ningún. O sea que si hay por allá alguna señal, todos, oh, ¿qué significará esto? Ya sé quién fue, ya sé quién Por suerte no, pero mira, todos teníamos acceso como que fue. fuera una Increíble. estatua X, no teníamos conciencia del gran valor, Como o lo que sea, pasó con las líneas de arquitectónico. Nazca también, eso ha pasado desafortunadamente. Sí. Así es. Así que te traigo una presentación, son como 40 láminas, espero que nos alcance el tiempo. Wow, qué bonito, Sonia. Bien, entonces ya estamos aquí en la presentación. Bueno, ahí está Bolivia para aquellos que se están conectando por primera Sí. vez y están en Europa, latinos en el mundo, españoles en el mundo, pues ahí Tenemos está. gente de, bueno, de México, de Estados Unidos, Argentina y España también. Ahí tenemos Bolivia y Paraguay, son los únicos países que no tenemos salida al mar, somos países mediterráneos. Y bueno, pues eso nos crea una visión diferente, ¿no? No somos tan expresivos como la gente de la costa, Son somos un más del poquito más, interior, más del realmente del interior, interior. correcto. Bueno, ahí les presento la diversidad. Bolivia es Ah, atractivo cuánto porque tiene, verde, qué belleza. tiene, si tiene el lado, ¿se ve mi cursor? Sí, Aquí sí, está. sí. Toda esta parte de aquí, causalmente, la cultura incaica se ha desarrollado en la zona cordillerana. Voy a comenzar a usar la Sí. imaginación, me encanta pinchar y me encanta comenzar a romper patrones Muy mentales. bien, Y excelente. esto de aquí, que es la zona del Amazonas de Bolivia, que está lleno de ríos, es más, hay lugares por acá donde no puede entrar ni una avioneta porque no hay pista, cada que Pero son ríos navegables, ¿sí? en su mayoría sí, es una zona, todavía hay zona virgen por acá. Yo vivo, mira, más o menos por acá. Este es el departamento de Santa Cruz. De aquí yo tomo el avioncito y vuelo, como hasta aquí, más o menos por aquí está La Paz. Y Tiahuanaco está más acá, cerca del lago Titicaca. Tiahuanaco. El Correcto. Titicaca se está secando, ¿verdad? Y sí, bueno, pues según las leyendas, debajo del Titicaca hay una ciudad subterránea. Y Sí. antes eso era un lugar estelar donde inclusive han habido avistamientos de ovnis. Me voy a basar mejor Sí. en lo que se puede encontrar en las publicaciones oficiales para que no digan que estoy especulando. Ok. Pero cualquiera que ponga en el Google y comienza a ver objetos voladores no identificados en el lago Titicaca o en Sí, la lo he zona del visto altiplano, con va a frecuencia. encontrar infinidad de investigadores, arqueólogos, desde esotéricos y creativos hasta gente lógica Pero racional. para mí tiene mucha lógica porque es que ese lugar ha sido visitado desde la antigüedad, han dejado ahí la huella, Así es, así claramente. es. Bueno, aquí hay Sorpresa, un ¿eh? mapa.
Ellos Sí, regresan a ver cómo están las cosas. Sí, están claro. volviendo a ver sus, como decimos aquí en el campo, el chaquito. A ver el chaco, vamos a ver qué han hecho, a ver si mi lote ¿En qué sigue libre, andan estos? ¿Qué están qué han, combinando? qué Ah, han construido en mi lote, para ver si los dejo o los saco. no, y lo más chistoso es que no hemos podido igualar ni siquiera lo que han hecho ellos. Entonces, Así es. imagínate. Mira, este es un mapa realizado por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, donde están todos los sitios arqueológicos de Bolivia con declaratoria nacional. Obviamente hay muchos sitios todavía que se han descubierto que no han sido oficialmente censados, inclusive los más visitados y famosos son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Sí, es el caso de Tiahuanaco, Pumapunco y todo eso, lares exacto. tanto como Cusco y Machu Picchu. Qué bueno. Pero aquí podemos ver causalmente lo que les decía, mira que la mayor cantidad de restos arqueológicos están en la zona cordillerana, aquí, Ajá. ¿no? Son muy pocos los restos arqueológicos, que sí Sí. tenemos culturas amazónicas, pero de acuerdo a los investigadores han sido etapas en que se han ido desarrollando diferentes culturas. Bueno, en este mapa, como vimos en el anterior, se encuentran los mayores restos de cerámica. Cuando hablamos de ruinas arqueológicas, estamos hablando de complejos habitacionales, de ciudadelas. Ahí se ve la tecnología y el nivel de desarrollo de la cultura. Cuando queremos ver el estilo de vida, pues ahí entramos a lo que es la vida cotidiana, cómo eran las familias. Y eso se ve en los hábitos, podemos ver y qué comían, obviamente, en los restos arqueológicos. Aquí Ujú. podemos ver que se concentra todo en el occidente y en la parte derecha ya comienzan a relucir los restos en el oriente que en el anterior mapa no se veían. Ahora, hay un último estudio, y aquí vamos a sumarnos a las primicias que salieron entre el mes de marzo y abril del presente año. Ahorita estamos en agosto, hoy es 1 de agosto, seguramente mucha gente lo va a ver de manera Ah, posterior este video. ujú. Uno de los estudios arqueológicos más modernos que ha salido en gran cantidad de plataformas científicas es el complejo de Huasquiri, Ujú. los restos arqueológicos de Huasquiri. Y aquí un Ujú. poquito haciendo remembranza, gracias a arqueólogos e investigadores de Argentina y de Francia, y ellos realizaron un estudio, consiguieron la logística y obviamente gracias al apoyo de la Universidad Nacional de La Paz Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés y muchos proyectos arqueológicos, pues hemos Ahí fue donde llegado. resultó lo de los geopolímeros, eh, me parece, ¿no? No, los geopolímeros, que eso está asociado con lo de Egipto, lo vamos a ver en Pumapunco. Eso, ahorita vamos a ver Sí, eso, es ok, tremendo. sí, Aquí sí. lo que estamos viendo son restos de formas geométricas, las ciudadelas como las que se mencionaban en todos los libros que describen lo que era la Atlántida. Aquí si cuando revisamos a los documentos de Platón, de Aristóteles y todos los escritos de la Edad Media alta o la Edad Media antigua, que inclusive va con la Edad Antigua, la época de los griegos, que algunos de ellos han dejado poemas y crónicas históricas, ellos hablaban obviamente de la Atlántida. Y la descripción que hacen de las ciudadelas causalmente coincide con lo que encontramos aquí en esta zona de Carangas de Oruro. Ahora, dentro de la distribución de estos restos, otro tema interesante es que la forma en que están desarrolladas estas ciudadelas o estos restos, que ya obviamente son destruidos, son tan antiguos. Imagínate que en Tiahuanaco todavía encontramos complejos construidos. Aquí en Carangas, en la zona de Oruro, ya no se ven. Están prácticamente en Casi no montículos, hay nada. claro, están en montaña. Entonces tú imagínate que en el transcurso del tiempo, esto me hace recuerdo como cuando hay una bomba atómica y todo queda, todo se Avanzado. desparrama y se hacen Sí. montículos y hay un punto concéntrico plano, ¿no es cierto? Incluso Oye, hay una, interesante esa observación. sí, hay un cuento Mm, creativo muy interesante mm, que en la antigüedad, en la Guerra de las Estrellas, vamos a usar la imaginación, en la ujú. Guerra de las Estrellas reventó una bomba atómica y se formó lo que hoy se llama la meseta del altiplano, que es esto de acá. Mira, mira. Y Ah, todo esto, mira. sí, señorita. Porque esto por eso se llama altiplano, es un plano alto. Tú cuando visites esta zona es plano, Recuerdo no un poco ves a cosas. Mohenjo Daro,
Y ya, Cla- ya iremos encontrando paralelismos interesantes. Por eso estamos usando la imaginación, ¿ya? Para que Ajá. nuestros amigos lógicos no se asusten, por favor. Nuestros amigos científicos, tranquilo, tranquilo. Ahora volvemos a la realidad. Ya vamos así un pasito en la nube y otro pasito en la tierra para dar gusto a ambas corrientes. Mm, Entonces, ¿dónde está la característica que ha sacado de foco a los investigadores? mm, Que la forma concéntrica, la distribución que existe cuando uno comienzan a alinear todas las montañas y todas las formas supuestamente naturales que existen en esta zona, se ajá. puede ver una alineación de todas las montañas en un punto concéntrico. Aquí es cómo se ve, esto es una fotografía de cómo se ve en la Bien. zona, cómo las montañas más altas, aquí están ¿Pero detalladas. esos montículos son naturales o artificiales? No, esto de aquí, esto del fondo, son montañas bastante altas, pero estos montículos de aquí abajo, los más cercanos, están comenzando a desarrollarse Mm, excavaciones y se están encontrando restos de culturas antiguas. Eso es lo ajá. interesante. Ahora, esto coincide, aquí hay un libro que les pongo de referencia para aquellos que digan, ¿y de dónde están sacando esto? Ujú. Hay un libro que La se llama El fuente. espacio sagrado de los incas, de Brian Bauer, que se llama El sistema de seques del Cusco. Los seques es una palabra quechua que quiere decir línea. Me Y anoto estas ese dato. líneas, sí, aquí en la lámina, aquí te estoy dejando la lámina, yo te voy a ¿Sí? proporcionar una Ah, copia de esta presentación perfecto, gracias. para que tú puedas utilizarla. Ese es mi Gracias. regalo de cumpleaños para ti. Ay, qué belleza. Preciosa, gracias. Entonces aquí lo puse en la lámina para que así no tengamos que estar, y las personas también que quieran, por ahí quieren tomar apuntes o algo, directamente le saquen una foto a la Es un pantalla. tesoro, sí. Sí. Entonces lo sé que es una palabra quechua que significa psiqui en el idioma quechua de los incas, que significa línea. Eran líneas o rayas que partiendo de la ciudad del Cusco servían para organizar los santuarios o huacas de los alrededores, constituyendo un complejo sistema espacial religioso que otorgaba a la capital del Tahuantinsuyo un carácter eminentemente sagrado. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto, porque está escrito de una manera técnica. El sistema de seques ayuda a dividir el territorio en cuatro suyos, o sea, en cuatro regiones. Ahí están las cuatro regiones y habían 41 seques que representaban las semanas del calendario inca. Cada huaca representa una noche de este calendario, haciendo un total de 328. ¿Por qué les leo todo esto? Cuando vemos esta manera de explicar la distribución del terreno con el mundo astrológico, ¿qué se nos viene a la mente? Una tecnología, un sistema educativo que ellos utilizaban para poder alinear los astros con sus construcciones. ¿Y cuál sería la razón para alinear astros con las construcciones? Estamos hablando de geometría sagrada, estamos hablando de manejo de energía. ¿Y por qué hay necesidad de manejo de energía? Porque si comenzamos a usar el razonamiento lógico, cuando tienes una cultura avanzada donde vas a utilizar tecnología, necesitas grandes concentraciones de energía. Ahora vamos a ver a dónde nos conduce este razonamiento. Mm, Esto que vemos acá es ya ampliado, lo que vimos anteriormente, las montañas, cómo están alineadas con los astros y con un punto concéntrico. Esto de acá es la misma alineación, pero en Chile. También ah, existe, llegó la cultura incaica hasta Chile. entonces, Estamos viendo que existe la misma alineación. En Cusco, en estos puntos, de acuerdo a las alineaciones que hacen los incas, están estas montañas. Estas montañas con grandes escalinatas que van hacia arriba. Uno pudiera decir, ya, suponiendo que bajen naves extraterrestres, pero imagínate dónde se estarían apoyando estas naves. O sea, por eso se han caído en muchas, los científicos dicen, no, imposible, tendría que haber pues, un aeropuerto, tendría que haber templetes de cohetes, ¿cómo puede haber? debe ser tan O es seguro. absurdo, claro, es absurdo que suban solo para mirar las estrellas, cuando todos sabemos que desde Mm, tu ventana, en un lugar oscuro, tú puedes ver exactamente, las estrellas 1000 metros o más o menos, no hace la diferencia cuando estás exactamente. en un cielo infinito. ¿No? Por eso se cayeron todas esas. Pero, como siempre, aquí entra la ciencia, los investigadores, aquí tenemos libros que pueden investigar los escépticos, que son por grandes arqueólogos e investigadores que han dedicado su vida entera, códigos del tiempo, el calendario inca, excavaciones en Chavín de Huantar, el sistema de seques del Cusco,
donde explica claramente que en estas épocas los incas también tenían su internet. También tenían su internet. Ahora, vamos a descifrar por qué estos científicos comienzan a decir que tenía, aquí he recortado la publicación de donde he sacado parte de esta investigación. Tú sabes que a mí me apasiona la investigación y me gusta siempre respaldar lo que digo. El éxito del investigador es que nunca tiene nada propio, todo ya lo Exactamente. encuentra y uno lo que hace es poner el menú al servicio de las personas. Así que en esta publicación, donde, donde hay investigaciones en Perú, una publicación con una investigación peruana, aquí hablan, esto es el centro del imperio era el Cusco, y del Cusco ellos usaban sus quipus para poder marcar las montañas más principales que recibían, que eran como punto de referencia para Los poder quipus, ubicarse perdóname, como los quipus eran ese sistema de escritura que tenían de Sí, números, ¿no? ahorita les voy a mostrar unas fotos para que nuestros amigos que están conociendo recién y digan, pucha, esta Soli Ah. está hablando en idioma boliviano, no se le entiende. Sí. Aquí arribita hay una pequeña descripción, volviendo al tema de los seques. Los seques vendrían a ser como unas coordenadas geográficas, ¿no? Todas estas líneas, y eran descritas detalladamente. ¿Quién fue el primero que tomó esta palabra? Fue el padre Bernabé Cobo en el año 1653. Él recopiló las leyendas, él aprendió el idioma de la región y obviamente comenzó a recopilar en el idioma español, haciendo sus informes de la zona para sus líderes regionales. Y él ve que estas coordenadas geográficas estaban basadas en 41 puntos con montañas que se veían en el horizonte, y de acuerdo a esos puntos ellos realizaban la distribución de su estructura geográfica, religiosa y política, ¿no? Mm. Entonces, causalmente, estas líneas imaginarias que ellos le llamaban, que eran A los ver, seques, estaban vinculadas a 328 huacas, que las huacas se llamaban a los lugares sagrados construidos ya por estas culturas. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina lo que eran los quipus. Cualquiera que mire esto, si yo fuera un niño y no tuviera información en la cabeza, yo veo estos quipus, estos puntitos, y me puedo imaginar como las coordenadas de esas tarjetas magnéticas electrónicas de Visa, mm, Mastercard, o esos electrocardiogramas a veces que salen, o esos mapas que salen cuando estás haciendo el control código de aeronáutico. barras. Es un código de barras, sí. Correcto, Ujú. correcto. Y esto, ¿a qué lo podemos asociar? Todos esos puntos. Mira este investigador cómo lo asocia a las repetidoras de telefonía actual, que Mm. causalmente están ubicadas en estos mismos, en su mayoría cercano a estos puntos de transmisión. Ah, ¿Qué sí. causalidad? Ahora vamos a seguir desmenuzando, vamos a seguir relacionando los hechos con la imaginación, ¿no? Porque la Sí, ciencia se apoya mucho en la imaginación para poder sí, seguir descubriendo. ese ingrediente es importante. Mm. Correcto. Entonces, aquí estamos viendo, Qué aquí a la bien. derecha vemos lo que era el Tahuantinsuyo, se llamaba Tagua. Tagua es una palabra quechua que quiere decir cuatro, suyos, ¿no? Las comarcas, las regiones, cuatro comarcas principales, Sí. ¿no? El Cusco estaba más o menos por acá, al medio, y imaginémonos en esa época cómo hacían, obviamente, para comunicarse. Muchos dicen los chasquis, los quipus, por último, la tradición oral, pero existe una investigación mucho más avanzada que habla de una antigüedad superior a lo que dicen los cronistas actuales. Incluso hablan que utiliza la serie de Fibonacci, lo que son los quipus y otro tipo de la yupana, por ejemplo, el ábaco, usaban el ábaco que era como un contador, era como tener una calculadora manual. Ahora, si estamos hablando de personas que estaban en la edad de piedra, en la edad de bronce, en la edad de hierro, Imagínate, esto es ¿cómo, prehistoria. claro, cómo podemos explicar que manejaban una tecnología que es similar a la que se maneja hoy, inclusive más avanzada? Ya con Porque nosotros códigos de comunicación, de medición, de cálculo.
Es que Correcto, el cálculo, cómo hubieran construido lo que construyeron. Es que es correcto. increíble, sí. Inclusive, cuando se hizo un estudio de la cartografía de estos seques, ¿no? Se vio una sincronicidad perfecta. Imagínate que cada punto era una montaña y a esa montaña les daba referencia a qué lugar tenían que ir, ¿no? Increíble. Esto es el radio. Este, por ejemplo, es el radio de Huasquiri, que se ha descubierto en Oruro, similar al que hay en Cusco, similar. O sea, Impresionante. de aquí se saca una conclusión de que inicialmente aquí en Huasquiri también era un centro del mundo, porque el de Cusco se ve posterior. Entonces, aquí en Huasquiri, ¿Puedo hacerte una pregunta, Soria? claro, claro, Es un pequeño paréntesis que de pronto no es tan pequeño, si es largo, entonces lo dejamos para luego. Pero me llama mucho la atención y parece obvio, pero para mí no lo es. ¿Por qué todo esto, todos estos códigos que se han encontrado tan importantes, lo han siempre relacionado con la religión? ¿Por qué con creencias? Y no se puede pensar en otra cosa. O sea, ya dan por sentado que es algo sagrado en el sentido de la sacralidad que nosotros tenemos de lo sagrado, porque cuando nosotros hablamos de sagrado, ¿no? Hablamos de algo muy elevado, algo metafísico, pero esta gente observaba la naturaleza, los astros, las montañas, a mí me parecen muy concretos ellos, o sea, los es más, antepasados. vamos más allá, ellos verdaderamente eran espirituales, ellos aplicaban el monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios que es el origen de todo, ¿no? Yo Ellos soy un no poco eran, escéptica en algunas cosas allí. De pronto después podemos hacer un debate interesante al claro, respecto. claro, y si vamos al Pero, Big Bang, si vamos al Big Bang, ajá, estamos hablando en un inicio único, está relacionado con un monoteísmo. El inicio en una sola raíz, o sea, quitemos el tema, quizás la palabra Dios hoy en día está tan manoseada que puede generar resistencia, mm, podemos hablar de lo divino, podemos hablar de lo divino por no decir metafísico para que no nos digan esotéricos. Podemos hablar de lo divino es una palabra no, lo más. metafísico está más allá de lo físico. Y yo me pregunto en qué momento ellos empezaron a pensar en algo inmaterial. Personas que, estamos hablando de gente de la prehistoria, que veían fenómenos Te voy a físicos. contar una alegoría que creo que eso nos puede resumir un montón de investigaciones que podemos hacer un programa inclusive Es, de estos temas, pero para hacer el paréntesis corto voy a contar un cuentito de un planeta que se llama Tierra, que vinieron a colonizarlo, un planeta que es rico en minerales, porque era un planeta volcánico, que tenía muchos minerales que con el tiempo se fueron condensando, y esos minerales, pues obviamente eran apreciados en otro planeta que ya llevaba bastante tiempo de explotación y se le acaba el mineral. Cuando vienen acá, comienzan a hacer excavaciones. Fíjate que en el planeta hay muchos cenotes, hay muchas cuevas profundas, hay muchos catacumbas subterráneas. No te diría catacumba, hay muchos túneles subterráneos de sí. ciudadelas que van a más de metros, más de cientos de metros de profundidad. Y una vez terminan de extraer, pues comienzan ellos a crear, como ellos ya estaban cansados de trabajar, deciden crear ayuda, auxiliares, porque ellos ya estaban cansados, y estos auxiliares vienen una manipulación genética, porque tenían bastante tecnología, y ellos deciden crear esta ayuda con las diferentes variaciones que hemos encontrado de los restos de los Homo sapiens, el Homo Exactamente, neandertal, el cromañón, porque hasta ahora no existe una explicación del famoso eslabón perdido. Entonces, exactamente. sencillamente porque no existe, porque han sido modificaciones genéticas de una raza, cómo la han ido cambiando, y eso no es secreto para nadie porque hoy en día eso se está haciendo, ya han clonado, hay ovejas de dos cabezas, han mezclado, Así es, han hecho híbridos. Entonces, exacto. qué nos hace pensar que anteriormente también hicieron? Ahora, ¿qué ha pasado? Que muchos de esos códigos genéticos, al no haber sistemas de reproducción, muchos de ellos, como hacemos ahora de que vacunamos a los gatitos para que no se puedan reproducir, de esa misma manera se fueron cortando, se fueron mejorando los códigos genéticos hasta llegar al ser humano actual. Cuando termina su misión y termina esta colonia de poder concretar su trabajo para volver a su planeta, pues Mm, como en una relación de vecinos, cuando viene alguien a hacerte un servicio, tú no vas a decir, ya no me sirves, ahora te voy a matar.
generas cariño, generas empatía. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy de este país, te dejo mi casa, te dejo mi auto, te dejo mi vecindario, administrarlo lo mejor que puedas, te dejo a ti y tú de aquí en adelante vas a dejar a tus herederos. Y estamos hablando de la monarquía, ¿no? Y si por casualidad yo me casé con el hijo de mi ayudante y ya tengo un híbrido, que hereden herencia para mis hijos, ¿no? La Exacto. famosa sangre azul que se habla. Entonces ahí vienen los linajes que son descendientes de los dioses, los que no eran de este planeta, y aquellos que eran producto de la hibridación, que hoy vemos sistemas autóctonos culturales que no son siquiera tan refinados como vemos en otro tipo de razas que Ujú. hasta son admiradas en el mundo, que es el sinónimo de la belleza, que estamos hablando de la raza europea. Nosotros vemos las razas autóctonas y estamos viendo personas con rasgos más crudos, más rústicos, Ujú. inclusive más golpeadas por la naturaleza, porque siempre han estado ahí, que son nuestras culturas autóctonas, que Exactamente. son los descendientes de los servidores originales de estos dioses, que son los que mantienen esta información. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a mezclarse. Ellos no llegaron a hibridarse como somos las otras razas, que hemos perdido nuestras raíces y no nos sentimos autóctonos porque somos una mezcla de ambos. Y estas razas autóctonas que hoy en día están en peligro de extinción, parte de ellos son muchos de las razas que hoy en día no quieren estar en contacto con la humanidad, son los que verdaderamente mantienen aquellos rituales, aquí va lo interesante, de adoración a los dioses. Ellos Exacto. mantienen esos mitos que son Exacto. los que tienen la verdadera historia de la humanidad. Ahora, ellos son los Exacto. que inconscientemente se ha ido tergiversando, porque como ellos adoraban al cielo, adoraban a los dioses, eso se fue confundiendo con Ujú. buscar la divinidad afuera, siendo que Ajá. los originarios tenían una divinidad natural, un empoderamiento natural. Entonces ahí tenían la conexión con el universo. Pero esta nueva gente, que fueron creados con la mentalidad de ser seres inferiores, comenzaron a generar idolatría y a buscar monolitos y ídolos para representar a aquellos dioses que alguna vez los adoctrinaron, los vistieron, les enseñaron a cultivar, les enseñaron a hacer las cosas. Entonces, y ahí es cuando Pues, viene la separación de lo divino, la separación, ¿no? Y ahí nacen las religiones. La religión, que es cuando yo necesito buscar un sistema de creencias porque yo no estoy conectada, yo he perdido mis raíces de historia ancestral y yo necesito aferrarme a algo para creer, porque si yo no le encuentro sentido a la vida me vuelvo loca, ¿no? ujú. Entonces, la religión es una mezcla de lo divino con lo material, de los mitos, te se los metes todo a una licuadora y te sale unos ciertos dogmas que va a hacer que la persona se quite la preocupación de buscar el mito de la creación del hombre, ya tengo solucionado, ahora me puedo dedicar a vivir. Y eso tiene Exacto. que ver, esa es la naturaleza humana, Pero acabas de lastimosamente. resumir muy, muy bien la historia de la humanidad en ese cuentico, como lo llamas tú, excelente, porque acabas de resumir nuestro génesis y ese es el génesis que han repetido en todas las culturas, con distintos nombres, con distintas, algunos cambios, pero básicamente es eso, Sonia. Entonces, un día Exactamente. tendremos que hablar de esto, porque de verdad que yo diría que es bastante importante hacerlo. Y perdóname por haberte interrumpido, porque No, tranquilo. Más bien para los amigos que se hayan quedado quizás un poco asustados con este cuentito y digan, esta mujer nos está viniendo a meter un cuentito barato en el... No, vamos a documentarlo, lo vamos a convertir en una claro, enciclopedia, respaldado. Todo lo que decimos, si por bien muchas supuesto, cosas son alegorías, pero esas alegorías están sustentadas obviamente en hechos que actualmente están en el planeta, ¿no? Como investigadora a veces tendríamos que hacer una enciclopedia de investigación, así que traté de resumir un poquito lo que actualmente la ciencia está comenzando a confirmar. excelente, excelente, Sonia. Ahora sí puedes proseguir con la presentación que estabas haciendo. Aquí está lo que te estaba hablando. Aquí están las culturas ancestrales, los descendientes de aquellos servidores que convivieron, según su mitología, convivieron con los dioses. Y Ujú. al decir convivir, estamos hablando de los pueblos que se crearon alrededor de ellos, que son obviamente, han mantenido su pureza étnica, no se han mezclado ni con los colonizadores, ni con otro tipo de razas,
Inclusive no se han mezclado muchos de ellos con los dioses de esa época, porque según, inclusive ellos en la historia de la mitología aymara quechua, cuando hablan de Manco Sí, Cápac y Mama Ocllo, se habla que eran personas altas, sí, y los autóctonos indígenas somos chiquitos. Yo soy mezcla, por ejemplo. Somos chiquitos, 1,5 metros, 1,57. Tú cuando me conozcas, capaz te llegue más abajo del hombro, voy a parecer no tu creo. hermanita menor, ¿no? Y obviamente estas razas eran Curioso. más de 2 metros, que son los famosos Sí, gigantes que existían en la Tierra. Ahora, ¿por qué pongo esta fotografía? Porque muchos de estos rituales que actualmente se practican en la zona indígena de Bolivia y de Perú y en la franja donde estuvo el Imperio Incaico, vienen de una tradición de hacer pagos a los dioses. La palabra pago era como un tributo. Ellos, todo esto que hacen a la Pachamama es un ritual tributo para recibir la protección de los dioses, claro. para recibir, o sea, estamos hablando de dioses que necesitaban recibir un tributo. Y si nosotros nos vamos a lo divino o a lo metafísico, eso es etéreo. No Ujú, necesita comer, no tiene estómago, no tiene forma. Es exacto. sencillamente energía, porque está conectado, es la partícula divina que nos conecta a todos y es parte de todo. Podemos hablar de la sustancia y la esencia para no caer en programaciones religiosas. La sustancia, el elemento de la vida, está en todo. Pero aquí estamos hablando de dioses que necesitaban sacrificio humano, que Ujú, necesitaban sangre, que necesitaban alimento, que necesitaban comer, que necesitaban alimentar su ego de adoración y exactamente. necesitaban doncellas también. Ujú. Entonces, eso nos da de una cierta naturaleza humana de estos dioses. Entonces, usemos la lógica, ¿no? Sin usar, sin caer ya en nuestro cuentito, Exacto, usemos pero la lógica. eso también tiene un paralelismo muy fuerte con la historia de las escrituras hebreoarameas, bastante Sumerias, directa. correcto, sumerias, egipcias, Ah, hebreoarameas y todo lo que viene a ser la época fantástica que se llama, que muchos le llaman mitología, nos quieren hacer creer que es una mentira, obviamente. exacto. Cuando no encuentras explicación, el ego humano dice, no, debe ser Pero una ¿sabes qué es charla. lo que me da un poco de risa? Que ellos dicen mitología de una manera así, ¿no? Como un poco despectiva, pero cuando necesitan entender cómo hicieron ciertas cosas los antepasados, van a la mitología a mirar, porque es allí donde está la información. Y ahí es de donde extrajeron estos científicos de los que tú me hablaste, el francés, que después nos contarás. Ellos extrajeron mucho Ex- gracias a los famosos mitos, ¿no? Entre comillas. Exactamente. Ahora, otro detalle importante, fíjate que en la cultura inca, y cuando hablo de cultura inca estamos aymara, quechua y toda la Ajá. diversidad de razas, Exacto. ellos hablaban de hijos del sol. Sus dioses eran hijos del sol. Entonces, como en esa época el pueblo no tenía conocimiento, el pueblo que estaba siendo adoctrinado, porque los que tenían la información astronómica eran los hijos del sol, ellos le Mm, llamaban hijos del sol porque lo único que veían en el cielo que era lo que brillaba más grande era el sol. Y cuando llegaron supuestamente, la leyenda dice que Manco mm, Cápac y Mama Ocllo, que eran sí, como el Adán y Eva de la cultura inca, bajaron del sol, del cielo, o sea, era un día muy iluminado y vinieron del cielo. Entonces, el hecho que digan que venga del sol es una simbología que vinieron de otro planeta que no era el el disco planeta Tierra. solar, de pronto también vieron algo de mucha luz, el Y sol, causalmente, algo todas que las los culturas, egipcios también, ajá. ahí se asocia con Sumeria y Egipto que también adoraban al sol. El dios Mucha Aton, ¿no causalidad. era Aton? Era, sí, 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 disco era solar, el primer monoteísta de la cultura egipcia, bueno, que Akenaton, fue sí, sí, Akenatón. Él Akenaton. adoraba él era el hijo del sol, era el hijo ¿Y tú has visto ese grabado tan interesante de ese sol con esas manitos? Porque salen como unas cosas que parece un dron. Es increíble, ¿no? Es increíble, Bien interesante. exactamente. Ahora mira lo que te pongo. Comenzamos con las comparaciones. Aquí tenemos la pirámide de Djoser, que es una de las pirámides más antiguas. Dicen que tiene 2500, 2700, pero esto es mucho más antiguo. No me voy a meter, no voy a hilar fino porque ahorita nos vamos a desviar a Egipto. Pero quería mostrarte esto. Esta es la base de la estatua de Djoser con el nombre de Imhotep. Mira esto. Esto parece Wow, increíble. unos bombillos, y esto todavía se recuerdo porque aquí se parece mucho a los almacenes de las plantas eléctricas.
De hecho, pensé que era moderno. O sea, eso Ajá, es es que fíjate, antiguo, ahora mira esto, esta misma precisión se ve en Machu Picchu, en impresionante. Cusco y en Tiahuanaco. Esas de Mira, Cusco son una y cosa, esto es Tiahuanaco, mira esto. no, Ahora eso es volvamos una a, cosa impresionante. ahora miremos eso, mira ahí y mira ahí. Qué perfección, ¡Qué qué perfección! perfección, qué alineamiento. Porque aquí estamos hablando de unas piedras, mira la gente cómo se ve de pequeñita, son gigantescas y Esto encajan es Cusco, perfecto. esto es Machu Picchu y esto es Tiahuanaco mucho más moderno. Qué buena, pues Mucho impresionante, más. eso es Ahora, ¿en qué contemporáneo. nos basamos para decir que Tiahuanaco es la más antigua y era una tecnología increíble? Este señor de acá, Ajá, Christopher Dunn, que fue entrevistado por un programa de History Channel, sí, él es uno de los que revisó las piedras de Tiahuanaco y llegó a la conclusión de que tenían una tecnología mucho más avanzada que el láser y que las máquinas de diamante que cortan con diamantes, mucho más avanzada y mayor precisión y limpieza, porque el láser, mostraba él en el documental, dejaba unas rayitas, el ah, diamante sí, es mucho más limpio, pero sin embargo, estos templetes y sobre todo el de Pumapunco, que vamos a ver más adelante, eran mucho más perfectos con una tecnología que él decía, no tenemos actualmente una tecnología así. Así que pueden investigar a este ingeniero que trabaja todo lo que sea cortes con diamantes, cortes con láser, es un especialista en su área, siempre hay que ir al especialista. Él dice que todo lo que se ve, los bloques monolíticos de Tiahuanaco de más de 100 toneladas de peso, pues son de una wow. cultura mucho más avanzada. Ahora volvamos a Egipto. Vamos a mirar acá. Te dije, ¿no? ¿Qué te Sí. recordaba esto? Lo voy a volver a marcar aquí, estos bombillos, y esto para mí es mi planta almacenera eléctrica. Mira esto. Esto también ha sido encontrado en Egipto. Qué causalidad. Muchos decían que esto era una palmera, una adoración, pero Sí, esto tiene mucha similitud con esto de acá, antenas. ajá, Me, sí. me encanta ver cómo abres la boca. Sí, no, pues estoy aquí. De verdad que es impresionante. Yo ya había visto cosas así, pero esto no lo había, estos gráficos no los había visto. Ahora, y Esto esto aquí sí, nos trae recuerdo a Nikola Tesla. ¿Te acuerdas que Nikola Tesla claro, cuentan las teorías conspirativas? Bueno, menos dice sí, esa palabra, mucha gente va a decir, no, no comience con eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pues hablarlo. sí. La, la- las, la historia muestra que los documentales muestran que Nikola Tesla obviamente encontró la manera de expandir la electricidad de manera gratuita en el mundo. Y Sí, obviamente le quitaron la protección y le quitaron sus investigaciones y prácticamente lo dejaron morir para evitar que él libere la electricidad al mundo. ujú, ¿Por qué? Porque la electricidad, como todos los recursos que tenemos en el mundo, están siendo patentados y nos ujú. están obligando a que paguemos por algo que nos corresponde por derecho, porque colonizaron este planeta y nos dejaron de herederos de este planeta para que podamos cuidarlo como un jardín y Mm. seamos felices, no para crear un sistema que nos olvide hacer vivir y nos obliga a solamente a cubrir necesidades económicas. Julia, pero no Ahora, fueron ellos mismos que dejaron ese sistema organizado, la dejaron el sistema, monarquía. claro, pero ellos no te cobraban por tomar agua, porque los ríos eran del pueblo, ¿no? Parcelaron la tierra, pero sostenían con alimentación a todo el pueblo. El sistema comercial comenzó a crearse el famoso, comenzó como un intercambio, el trueque, porque había momentos de sequía y en otros lugares había abundancia. Entonces buscaron una manera de hacer una distribución equitativa y de compensar el esfuerzo de aquellos que estaban produciendo que de aquellos que no. Entonces comenzó a ver el trueque. En alguna etapa de la historia, y aquí viene lo que siempre decimos, Mm, aparecen los grandes maestros de la oscuridad, como Pinky Cerebro, que quieren controlar el mundo, ¿no? Pinky Cerebro, hay uno que quiere controlar y otro que lo ayuda, que es el que le cerebro. hace la estrategia. Aparece un Pinky Cerebro de vez en cuando que quiere comerse el mundo y busca la manera de apropiarse, y en esa desigualdad, pues viene la injusticia.
porque cuando te quitan tu tierra viene un resentimiento, te rebelas, comienzan las guerras y lo demás ya lo No, y es que sabemos de memoria. ellos al irse, obviamente los sacerdotes, ellos continuaron con ese poder y les quedó gustando y aprendieron mucho. Lastimosamente se fue perdiendo con los años la esencia de la sabiduría ancestral, porque muchos de los sabios no dejaron descendencia. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, Está como te increíble. comentaba, toda esta simbología que encontramos en los templos antiguos, todos esos jeroglíficos, todas esas dibujos, esos gráficos, están relacionados con ir describir, era como, imagínate como cuando vas a una planta eléctrica y hay un montón de cuadritos donde te explica cómo tienes que utilizar, cómo tienes que armar, dice cautio, dice peligro, esto aquí está lleno de letreros por todos lados. Ah, Entonces, algo así, similar, había en la explicación de estos muros en una simbología que sea entendible por las culturas que obviamente estaban educadas por los famosos dioses. Ahora, volvamos a Bolivia. Te muestro todo esto para ponerles el contexto de cómo vamos relacionando a la antigüedad. Esto es Huasquiri, ¿no? Estamos mirando esa ruina, te muestro esa ruina y obviamente volvemos acá, ¿no? Ahí un poquito más cuidadita porque es más moderna, pero esta sí, anterior es mucho más antigua. Y al estas ser mucho ruinas. más antigua, obviamente está más destruida, ¿no? Esto, aquí incluso puse la publicación, el momento lo publicaban el 6 de mayo de este año, 2023. Ellos le llaman edificación prehispánica. Edificación Bueno, digamos, prehispánica. antes de los españoles, tenemos que basarnos en algo. Pero Claro. están catalogando los restos en base a la cerámica que han encontrado en el lugar, que es entre 800, 1000 años de la era común, quizás un Sí. poquito más antes, cuando en realidad esto es mucho más antiguo, La ¿no? cerámica sí se puede medir con el carbono 14, ¿cierto? La piedra no. Claro, pero ponte que haya habido una explosión, una bomba atómica. Hay Mm, muchas cosas que se van a desintegrar. El cuerpo humano, por ejemplo, se desintegra, las cosas orgánicas se desintegran expuestas a grandes explosiones de energía. Mira lo que pasó, por ejemplo, en el claro. submarino, qué tristeza La que se mezcló implosión. todo y desapareció solamente con una implosión. Entonces, imaginémonos una explosión atómica gigante en un lugar. Claro. Entonces, muchas cosas van a desaparecer. Entonces, ¿cómo explicar que personas que estaban labrando piedra estén en templetes que parecen que eran plataformas de cohetes? ¿No? Y eso lo dijo una vez un científico árabe, te lo tengo en una de las investigaciones. Esto es lo que hay en Bolivia, en esa región de Huasquiri. Estas son fotos cartográficas tomadas desde las alturas. ¿No te parece una gran sincronización de las formas que hay estos restos en toda esta región? Claro que sí. ¿Qué causalidad los anillos Interesante. concéntricos que describe Platón, que habla Aristóteles, que hablan todos los antiguos, Ah, inclusive las mitologías, las leyendas, los cuentos, los druidas todo también habla, usan mucho esto, todo. la espiral. Y estos círculos concéntricos están relacionados incluso con las figuras geométricas en Stonehenge y en las figuras geométricas que aparecen en los sembradíos de yo le llamo arte desde el cielo, que aparecen Sí. en los sembradíos, por ejemplo, Ah, en Inglaterra, ¿no? sí, En los los ingleses. círculos, los crop circles, algo así. Correcto. Ahora mira esto, mira. Entonces, y esto está obviamente debajo de una gran cantidad de arena, de piedras. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué puede ocasionar para que si solamente Tiahuanacu, que unos dicen que tiene 1000, otros dicen 10.000, han Ujú. aparecido ya científicos que hablan de 24.000 años, incluso hay gente que dice mucho más atrás, Es cierto. y aún así tenemos restos perfectos, pero ¿por qué aquí no hay esos restos? Si usamos la Pero lógica, estos, a ver, aquí había asentamiento humano o son sí, se terrenos han así, encontrado asentamientos cuerpos o humanos, restos. pero son más frescos. O sea, no te olvides que las culturas se van construyendo unas encima de otras. A eso quiero llegar, porque Sí, por estratos. es mucho más antiguo. Tiene que haber habido,
aparte de antigüedad, haber habido, ¿no? Hubo la emoción. Claro, es que Me hace, me eso hace- le mueve a uno el tapete, como decimos en Colombia. No, te saca de contexto, te Sí, saca sí, de sí. contexto. Entonces, cuando ves todo esto, primero te imaginas antigüedad, segundo te imaginas qué cambios climáticos o catástrofes, hasta te puedes imaginar las catástrofes con la información que tenemos ahora en Netflix de qué es lo que pudo haber sucedido para que desaparezcan los vestigios, los grandes templetes como había en Tiwanaku, pero que quedan Pero solamente los tengo una cimientos. pregunta, en ese terreno, por ejemplo, donde yo estoy viendo estos restos allí arqueológicos de construcción, ¿se han hecho pruebas de radiación o algo así sobre todo Sí, eso? pero si Bolivia es tiene uno de los grandes yacimientos de litio en esta zona, Potosí, Mm, Oruro, sí. grandes yacimientos de litio. Ahorita están haciendo negociaciones con Irán y otros países árabes que son creadores de otro tipo de tecnología, no quiero decir de bombas, no Ujú. quiero decretar, pero estamos comenzando a llamar la atención. O sea, es más, incluso piensan poner una fábrica de litio en Bolivia. Después tenemos el salar más grande en esta zona. O sea, y el salar, ¿no? Según los geólogos y los estudiantes de la Tierra, obviamente son sales, restos de que antes ese lugar era un lago o era una zona que Mm. era parte del mar. Entonces, ¿qué pudo haber pasado que se secó completamente y se consolidó todo eso? O sea, tú puedes comenzar a usar los hechos para comenzar a crear una historia y puedes relacionar. Pero bueno, esa es tarea de los científicos. Yo soy una escritora que me encanta unir los lazos. Investigador, vamos a Ujú. seguir avanzando. Aquí hay un poco más en detalle. Mm. En este resto, por ejemplo, mira cómo están encuadraditos, como que fueran, Me recuerda a eh, Arequipo, un poco el ajá, clima. como que fueran en este sitio arqueológico, están como en el cerro, que son, mira, aquí está, somos 140 metros de diámetro, en la base están como que fueran habitaciones, ¿no? Y es un resto arqueológico bastante grande, que está en la frontera de Bolivia y Chile, en el altiplano boliviano. Esta es En la otra parte toma. más alta. Correcto. Ahora volvamos a Tiahuanaco. Eso es Huasquiri. Volvamos a Tiahuanaco. Aquí está, aquí te mostraba la ubicación de Tiahuanaco. La Paz está un poquito más acá. Aquí, este es el complejo de Tiahuanaco que incluye Quericala, Putuni, Calasasaya, Acapana. Aquí está, los templos, cómo es la forma desde arriba. Y vamos profundizando. Aquí está Acapana, dentro de Acapana, como es de Calasasaya está la pirámide de Acapana, la plataforma de Calasasaya, la plataforma de Pumapunco y el semi-templete del Sol, ¿no? Todo esto es Tiahuanaco, todo esto, ¿no? Esa parte del semitemple es el que está semienterrado. Ahí. Correcto, donde está la Puerta del Sol, exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, y aquí al fondo, lo interesante de Pumapunco, ¿por qué se habla tanto de Pumapunco de manera paralela? Porque los restos, la arqueología de construcción de Pumapunco es mucho más exacta y es mucho más perfecta que el resto. Da la impresión que esto es mucho más antiguo que lo que está alrededor. O sea que mayor perfección, ¿Sí? mayor tecnología, Mayor mayor perfección. antigüedad. Ahora, correcto, ahora vamos a seguir, vamos a pasear Sí. por el lugar. Esta es la pirámide de Acapana. Entonces, en este gráfico superior de la derecha, vemos cómo fue, según los arqueólogos, la forma de la pirámide de Acapana. Y esta parte de acá son los restos. Y ahora mira lo interesante, Mm, estos restos, cuando, porque primero yo recuerdo cuando era niña, mm. esto era lo que primero eran las ruinas. Todavía no se había, Ah, esto era un cerro cubierto. ah, sí, Mira, aquí se fue excavando el cerro y comenzaron a salir las ruinas. qué Ponte a maravilla. pensar en el mundo, cuántas ruinas hay debajo de un montículo. Inclusive deben haber hasta villas, jardines, hasta castillos de príncipes. Ciudades, Y sí, causalmente en Europa hay muchos montículos sí. donde hay castillos encima. ¿Por qué? Porque son adentro.
es como una roca dura, porque pueden haber hasta construcciones con estas piedras que Sí, están hechos de un material que hasta ahora, unas mezclas que hasta ahora han podido duplicar, que pueden haber sido hechas con tecnología superior. Muchas culturas, inclusive muchas ciudades de Europa están construidas en ciudades subterráneas. Mucha causalidad, sí, sí, ¿te sí, das cuenta? sí. Entonces, seguimos avanzando. Ahora vamos a lo que a ti te apasiona, la puerta del Puma Ah, o Pumapunco. Como te comentaba, estos son los restos, una diagramación de los restos actuales, ¿no? ¿Cómo están? sí. Esto es lo que te comentaba del el especialista, el ingeniero que está en láminas más atrás, que ahí dimos su nombre. Estos son los restos de un láser. Esto es del diamante. Y esto Mm, viene a ser lo de Pumapunco, ¿no? Fíjate que el láser es mucho más rústico, sí, ¿no? El diamante se nota que es un trabajito tiqui, 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 y sí. esto no se asemeja a ninguna de las dos. Entonces el ingeniero decía, es otro tipo de tecnología, Ujú. porque esto es mucho más antiguo y para estar en esa época no podemos hablar que lo hacían a piedra o a cincel, o sea, él decía, imposible, Y son aquí está. pedazos únicos, son piezas únicas y son lisas. Cuando se pasa la mano, son suaves. Correcto, y tienen orificios exactos que da la impresión que nos hace recuerdo como cuando estás con el taladro Increíble, ¿no? para poder insertar tornillos, uniones, grapas, Sí, ¿no? sí, Aquí sí. hay otra imagen, ahí están los templetes de Pumapunco. Es una cosa extraordinaria. Yo cuando veo esto, mira, yo cuando lo vi, yo te juro, tenía 6 años cuando Mm. visité, y eso que no, esto no lo habíamos visto así tan en detalle. Yo solamente con ver la parte del Templo del Sol, yo ya había visto la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, se había lanzado el Mm. 78, 79, la había visto en el cine de 4 o 5 años. Cuando yo visité esto, lo primero que me imaginé, dije, ¡wow! Aquí venían los señores de las estrellas. Mi mente de niña fue lo ¿Te primero que cuenta? dijo. Yo me imaginaba Sin filtros, claro. que, que todo esto, aquí está donde está la fotografía, Sí, claro, esto que eran plataformas de cohetes. claro. Plataformas donde me imaginaba las naves de la Guerra de las Estrellas bajando, ¿ves? Ese templete. ¿No? O sea, yo me pongo a pensar, si, ¿qué sentido tenían los incas para hacer semejante templete solo para matar una llama o hacer un sacrificio humano? Y O mira, hacer una esa hoguera con alimentos. presentación, ese espejo de agua ahí, eso es una cosa, es un lente prácticamente para mirar hacia las estrellas. No, Claro, ellos que decían que era para recolectar agua, digamos, o sea, exactamente. Era para bautizar a alguien o agua sagrada, siempre es lo mismo, ¿no? claro. Ahora, los bloques de H, estos bloques de H, según los investigadores de History Channel, pues dicen, estos eran como un muro. Hicieron una diagramación porque cuando fueron a revisar vieron que era tan exacto que solamente se le hallaba sentido uniéndolos uno a otro. Y este muro, obviamente, tendría que ser administrado por seres especiales que conozcan esta tecnología, que según las leyendas aymaras y las leyendas de la región, de los chamanes que quedan, ellos hablaban que sus ancestros, su tradición oral, habla de seres que vinieron de las estrellas, o sea, del sol, y que Mira, usaban máscaras y que ellos no mostraban su rostro, o sea, y ya, quiénes usaban, ¿qué te puede recordar esto? Un sí. casco, ¿ve? Ujú. Estos son lentes, ¿no? Y esto que está agarrando, que muchos que dicen que antorcha, que simbología, que era su palo de mando, nos recuerda a esas carteritas de batería que usaban los sumerios, que no he tenido tiempo, en otra puedo hacer una Se repiten comparación, en todos también. puedo hacer una comparación de los elementos que Y usaban si estos tú te das jeroglíficos cuenta, antiguos. este personaje para esa época vestido así, ¿no? Con ese traje tan El pesado, cinturón, esto cinturón, parece, mira las botas, ¿no? Y un traje exactamente. pegadito al cuerpo. O sea, Ajá. uno
de verdad que puede hacer volar la imaginación acá, pero Claro, la exactitud de los detalles, sí, sí, la sí. exactitud de los detalles, porque tú podías ponerle como en la época sumeria le podías poner sus crespitos de cabello, no, esto de acá es un casco. Dirán, era Ujú. un gorro, pero los chulos que usan el altiplano han sido muy posteriores, No, no, ¿no? no, Entonces, eso es una no, textura que está imitando algo, claro, algo que ellos veían. no, Son y el texturas. tamaño, 3 metros, ¿no? El monolito era de 3 metros. Ahora, mira que cuando tú entras al internet y comienzas a buscar cultura tiahuanaco, vas a encontrar un montón de trabajos. Esto es lo saqué de un contenido en páginas educativas donde hacen estudio los estudiantes de arqueología de mi país. Y todos ellos hablan, y lo saco ahí, puse hasta nombre y apellido porque me encanta respetar el derecho a propiedad de las personas. Mm. Y aquí resume, Puerta del Sol era un portal para ir con los dioses. Y esto es tradición oral. Es que mira Mira, que viendo esta puerta, me viene en mente, siempre se ha hablado de las puertas, ¿no? Nosotros, pues ahora el término moderno en el cine de ciencia ficción son los Stargates, ¿no? Y correcto. esos portales ya se mencionan, imagínate en la Biblia, se habla de las puertas Olam, y Olam en hebreo significa lugar desconocido, un lugar desconocido. Y dice que abran las puertas, las compuertas en el Olam porque viene el Señor del Cabot, Yahvé. Eso es una cosa Me- espectacular. O sea, te viene la piel de gallina y mira las puertas. ¿Por qué una puerta en mitad de la nada, sola? Una puerta que no lleva a ningún lugar, no se ha Así es. encontrado construcción, no se ha es esa puerta ahí. Eso es una cosa que hace pensar mucho. Y sí, o sea, imagínate, o sea, hasta suena absurdo que hagas solamente una puerta porque quieres decorar tu espacio. No, para nada, pero ellos siempre dicen, la puerta ritual, todo es ritual. Correcto. El ritual no es nada más que la imitación de algo que se realizó y que que ellos vieron. Ellos vieron Así es. muchas cosas y eso se ve reflejado en los rituales de todas las tribus, etnias y culturas que se siguen repitiendo como una historia que van contando y uno ve y dice, ay, tan linda la danza. No, ellos están Así es. contando algo que se vio. No, y otro detalle interesante, ¿no? Los esqueletos con los cráneos deformados que Muy se bonitos, inventaron, que te ¿cierto? ponen palos aquí, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad todos sabemos hoy en día que mientras más conocemos cómo funciona Ahí también lo el... imitaron porque algunos tratan de hacerlo artificialmente, pero había cráneos que no estaban No, imitados. mira esto, imagínate pues cómo, o sea, ni que fuera pues como la piel, ¿no? El tejido óseo es distinto al tejido epitelial. O Yo sea, me puedo apretar el dedo y puedo hacerme la marca de pero la no chompa, crees. pero hablemos de los cráneos, de cantidad, inclusive cráneos que parecían que entraba un gorro de faraón. Ahora sabemos que los faraones lo usaban para esconder su forma de cráneo diferente al Exactamente. resto del pueblo, porque eran los hijos de los dioses. Exacto. Entonces, encontraron una gran cantidad de esqueletos, por ejemplo, ahí en la pirámide de Capana, de sacrificios. Uno dicen sacrificios humanos, otros pueden decir que tienen sus cráneos y sus esqueletos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, tú ahí te puedes imaginar hasta una guerra de las estrellas, Ujú. querida amiga. De Hay tantas que mucha, hubo, porque hubo muchas guerras. Sí. Algunas exactamente. quedaron, de todas maneras, que algunas quedaron consignadas en los libros de los historiadores antiguos y están allí, ¿no? Mm. Así es, ahí sin ir muy lejos, la historia de Enlil y Enki que tenemos en, Qué en las bello, tablas sumerias, que esa es la más famosa, qué ¿no? bello. Y está la guerra en el Bhagavad Gita, cuando eran los dioses con los humanos, inclusive estamos hablando hasta de la mitología griega, en, Imagínate. en la guerra de Troya, cuando intervienen los dioses del Olimpo. Exacto. No, y Es podemos que quedarnos lo han así. contado tanto que a mí me da un poco de risa cuando la gente se emociona y dice, oh, se realizó en el Congreso de Estados Unidos una audiencia. Yo digo, pero si las audiencias las han hecho en los libros históricos y nadie lo ha querido ver, ¿no? Ahí está. Exactamente. Bueno, aquí está el monolito que tanto te encanta, que has leído bastante, el monolito de Bennett. Aquí te quería un poquito Eso, compartir que la me intriga historia. tanto. Esta es la zona donde encontraron, que está ahí precintada, donde encontraron el monolito, esta parte de acá.
Ah, es ¿no? allí, donde él Sí, muestra aquí. de las caras. Esta es una foto cuando lo encontraron, más o menos ha debido ser, no recuerdo si 1932, 34, por ahí. Ah, Así fue que lo encontraron. Esta es una foto original de archivo. Ahí lo encontraron echadito en toda esta zona, 7,20 metros de altura por un ancho de 1,20 m y peso de 20 toneladas. Y aquí viene lo interesante, es una piedra arenisca de una sola pieza, imagínate, una sola pieza. una sola pieza. ¿No? Tiene grabados diversos, porta dos objetos en la mano, posee corona, corona le llaman al casco, y cinturón, Ujú. también conocido como estela o monolito de Pachamama o estela 10, ¿no? Ha Ok. sido catalogado como patrimonio de la humanidad. Mira, aquí yo jugaba, yo me subía y lo abrazaba. Por suerte que no me fui con mis marcadores Ay, de solo no colores. digas nada porque te llevan presa. Oh, Dios Por mío. eso, imagínate, éramos tan Ah, ignorantes, sí, amiga. sí, sí, Yo sí. creo que, mira, hay ese monolito, yo Lo creo que mismo pasaba allá hasta los perritos le han debido marcar territorio a ese monolito cuando sí, estaba ahí, en serio. tendrá ADN de los En- perros. no, no, pobre monolito. Por suerte ya no, para los que son Total. conservadores no se preocupen, ya no somos ignorantes, ya sabemos que hay que cuidar, ya se lo sacó de ahí y ahora está en un lugar donde se Wow, es que hay merece. que verlo comparado al tamaño humano, ahí sí se da uno cuenta, qué impresionante. Yo me lo Este es el imaginaba tamaño, porque este se sacó con otra perspectiva la foto más cerca de y abajo, ¿no? se Pero este es el ve, tamaño real. Correcto, uy, no, no me van a ¿no? decir, a ver, Aquí está déjame cómo lo trasladaron, hicieron ponlo una logística, es ya. para hacer un programa entero cómo trasladaron el monolito de Tiahuanaco. Imagínate que Mm, en esa época no había carretera, que solamente en auto llegábamos, creo, no me acuerdo si 2 o 4 horas, mire, me está fallando la memoria, pero en el Google está la distancia. Imagínate esto a paso de tortuga, cómo lo llevaron y lo trasladaron en tren, creo que en tren fue. Bueno, es una mm, historia larga. El tema es que el año 2002 ya está en el Museo Lítico de Tiahuanaco, ahí está, ve, todo bien cuidadito, ya nadie se acerca, tiene sensores y ya está fuera del penado, ya alcance de Solia. Ya, fuera del súper, alcance de mis marcadores. eso, qué peligro. Y Y bueno, eso, aquí está, sí, esto es Pumapunku, y puse el nombre de un profesor que en las investigaciones que fui realizando, en varios videos, lastimosamente no todos lo escriben, muchos están en documentales, entonces yo estoy a la pesca de documentales cortando las partecitas para ir después ir armando. Algún día espero tener la bendición de escribir un libro que pueda reunir todo esto como una ayuda de memoria, un manual educativo sencillo, entendible, sin cosas muy técnicas. Bueno, este profesor Hans Schindler, ¿no? Él habla de que estas formas que hay grabadas en Pumapunku también son de una tecnología que puede venir de las rarísimo. estrellas, de otro planeta. Ellos hablan de 10.000 años antes de la era común. Sin embargo, Poznansky, que ya no alcancé a armártelo por tema tiempo, hay una historia muy interesante de Poznansky, Ujú. era un arqueólogo que fue a hacer trabajos en esta región, que él Ujú. habla de más de 17.000 años y sus sucesores, que ya no recuerdo ahorita los nombres, hablan de más de 24.000 años y cada vez se viene aumentando la antigüedad. Y aquí hay esto que a propósito, ya obviamente ya la tecnología, ¿no? Pero le encendieron los ojitos Rarísimo. como para que se pueda ver que Sí. la forma en que ellos estaban describiendo a los extraterrestres que visitaban en esa época. Y causalmente, en estos restos de acá, aquí, se puede ver, cuando tú miras las máscaras, parecen razas diferentes, estelares. Sí, es Todas muy raro. tienen una manera diferente en Mm. su morfología que da la impresión como que era un centro de donde ya tenían conocimiento de varias razas espaciales. Como para Así que tener hasta una aquí, idea. amiga, te traigo un Qué pedacito de este belleza. universo. Mira, no hemos tocado, la verdad, hemos No, hecho nada, un estamos en la paseíto así en superficie. avioneta. Estamos en la superficie porque hay teorías muy, muy interesantes y lo que a mí más me gustó de cuando hice la investigación sobre esto, este lugar,
Lo que más me impactó es el esfuerzo de los científicos de hoy con los medios con los que cuentan, con toda la tecnología que cuentan. Les costó tanto trabajo llegar a formar una teoría que de todas maneras no es definitiva. Para entender cómo llegaron esos bloques allí, ellos dicen, no, no los llevaron, entonces formaron toda una teoría de que ellos los hicieron realmente, ¿no? Los pobladores que ni se Sí. sabe quiénes eran, porque no se sabe quiénes eran estos individuos, se dice que ellos los hicieron y se basaron, como siempre, en un mito y fueron a aplicar lo que decía el mito, hicieron unos experimentos y no podían, porque no tenían el famoso aglomerante y todo. Esa historia después sería interesante retomar esto para contar estas cosas, pero para resumirte, es que yo me reía porque, o sea, este señor escribió un libro así y todavía no es definitivo. O sea, estos científicos, para ellos esto es una pesadilla, porque, por ejemplo, al especialista que le preguntaron si ves ese hoyo que hay allí, ese orificio, le preguntaron cómo lo hicieron, él dijo, no sé. Después de hacer estudios, y estamos hablando de un especialista, una persona experta, el En científico va realidad a sí ver. saben, en realidad sí saben, pero si lo dicen, estarían Es destruyendo que la ese es historia de el la humanidad. problema, que no quieren tomar ese hilo, y exacto, se quedan callados. Ellos, como dices tú, ellos sí, ellos se dan cuenta, pero dicen no sé, para evitarse problemas y tantas cosas. Nos quedan 10 Eh, minutos, Solia. Entonces, si quieres, nos despedimos, sí, sí, pero pero yo sí quisiera que retomáramos nuevamente porque esto está, pero interesantísimo. Esto fue un banquete de verdad con toda esta información que me trajiste, que nos trajiste a todos y te estaré siempre muy, muy grata por esto, Sonia. Muchas gracias porque yo sé que tú estás moviéndote mucho, estás súper ocupada y sin embargo quisiste venir aquí. Esta es tu casa. Mi Story Channel será siempre, tendrá siempre las puertas abiertas para ti. muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por presentarme con tu comunidad. Yo muy feliz de hacer mi aporte y de encontrar más comunidades que valoran nuestro trabajo, porque nosotros lo hacemos y lo hacemos por un tema de placer y autodescubrimiento y autoconocimiento, pero es un doble placer cuando uno lo comparte, Y yo ¿no? quisiera, Sonia, Entonces, que pues yo me imagino que la gente que va a ver este video van a tener un montón de preguntas, pues yo me tomo el atrevimiento de decir, pues déjenos las preguntitas así que yo después se y las... dejen sus preguntas, denme tarea, a mí Eso, me encanta. Hacemos eso, tareas y podemos hacer un programa documentando las respuestas, eso, de pronto mostrando ellos dicen, fuentes. ay, Más háblenos la bien, próxima vez de esto, o, ujú. claro, tienes alguna cosa, nos dicen, no, ¿cómo? ¿En qué se basó? Oye, con mucho gusto, los investigadores, ya por no aburrirlos, no mostramos las fuentes, porque si no sería un Exacto, programa de bibliografía. No exacto, solamente mostramos muy bien. contenido, pero si alguien quiere, no tenemos ningún problema, escriban a mi Story Channel y con mucho gusto se hace una lista y en un programa nos dedicamos a mostrarles fuentes, investigaciones, nombres de científicos, libros para aquellos que quieran Eso. investigar. Yo voy a Muy dejar el link de tu canal, lo voy a dejar abajo en el comentario para que te puedan ir a visitar a tu canal, porque Solia tiene amorosa, un muchas canal gracias. también. Y pues estar pendientes de tus descubrimientos, de todo lo que haces, tu trabajo tan interesante, Solia. Ay, te mando un abrazo enorme, Solia, muchas gracias. Lo disfruté muchísimo y créeme que me quedaron también muchas preguntas más. Vas a tener que escribir tu libro, te lo juro que es súper necesario. Sí, vamos a hacer un manual de ayuda a memoria de todo para que así podamos armar todo este rompecabezas. Y bueno, pues aquí Es, con la ayuda de tu comunidad, esas preguntas que hagan nos va a servir de mucho para seguir profundizando más en estos temas. Gracias. exacto, gracias, Sonia. Y gracias a ustedes, amigos, por haber visto el video hasta aquí. Si les gustó el video, no se olviden de dejar el like porque eso es un gran apoyo para el canal. Y aquí los esperamos en mi Story Channel con más misterios y más historias.